no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Bien, y esta canción tan sentida, tan querida, tan gustosa también para muchos y muchas, tiene un porqué precisamente. La historia, si la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Y para contar esa otra historia, lo tenemos nuevamente aquí con nosotros en Avenida Refugio al profe Eduardo Barreto, historiador, que bueno, hoy nos visita nuevamente. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y muy contentos de estar nuevamente en tu programa para contarles estas historias que se conocen poco a nivel de la cultura popular, sobre todo de nuestra ciudad y de nuestra provincia, ¿no? Bien, y vamos a hacer una introducción ¿Cómo entonces no? con Porque hoy la vamos a columna de empezar hoy. a establecer de manera arbitraria, como lo digo yo, Sí. una periodización de la historia del Chaco, y para ello tenemos que arrancar en la época prehistórica, por así decirlo, y contar algunas de las leyendas que dieron lugar a todo lo que es la cultura chaquense. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta pequeña introducción en video. Correcto, adelante. Audiovisual. El territorio del Chaco está habitado desde hace siglos por pueblos que tienen en común su amor y respeto por la naturaleza, que le piden permiso al monte para tomar sus hierbas y al río para alimentarse de sus peces. En la riqueza de sus lenguas no hay lugar para conceptos como propiedad privada, ni para adjetivos posesivos como mío o tuyo. Las cosmogonías de las tres culturas más influyentes, la Com, la Wichí y la Mocoy, comparten elementos comunes en su visión de la creación del mundo. Es como la primera página del libro de la vida, ¿no? Es la creación del hombre y que es nosotros llamamos Nayagdiwa, que significa el mayor, el primero en la vida. Era un árbol que llegaba, era tan alto el árbol que llegaba hasta la tierra. Del cielo nace el árbol para abajo. Y por ese árbol, por ejemplo, llegaban todas las almas a la tierra. Por ese mismo árbol a la tierra, porque la tierra era un paraíso, era hermoso. Y las almas se bajaban y se alimentaban en la tierra y luego subían. Pero un día se violó y se rompió la norma de convivencia. Entonces unos hombres se rían y se burlaban de una anciana que no cazaba nada, que no podía alimentarse, y la anciana empezaba a pedir a los hombres cazadores y no le daban, se burlaban. Pasaron varios días, entonces la anciana se cansó y se convirtió en un insecto roedor. Empezó a roer, a cortar el tronco del árbol, ¿no? Sin que la gente se dieran cuenta y que la gente se burlaran de ella, ella siguió cortando. En un momento el árbol se cortó. Al cortarse el árbol se despide de la tierra, no cae sobre la tierra. O sea, se corre para arriba. Y muchas almas quedaron en la tierra y muchas en el árbol, en el cielo. Muchas almas. Esas almas no pudieron subir y las que estaban arriba no pudieron bajar. Las que estaban abajo se alimentaron tanto en la tierra que fueron tomando cuerpo humano y se esparcieron por la tierra. De acuerdo al clima, la comida y el lugar, fueron formando sus propias lenguas y su propio color de piel y adaptándose a la naturaleza. Se multiplicaron en la tierra. La única manera para volver hacia arriba es morir. Después que uno muere, vuelve a encontrarse con el árbol y sube. Y la única manera de bajar lo que está arriba es cuando un cuerpo nace.
Esa es la concepción de la vida, ¿no? La cosmovisión con la mujer tiene origen Ahí divino. estábamos escuchando entonces la introducción de lo que hoy será la columna del profe Eduardo Barreto, ¿verdad? Sí, es la cosmovisión indígena que tiene que ver con el origen del mundo, con el origen del hombre. Y lo que encontramos a través de la recorrida que hacemos de los libros y de los lugares que hemos visitado, no son muchos, pero tienen mucho condimento histórico, nos hablan de la presencia de una historia muy similar en cuanto al origen del hombre y en cuanto al origen del mundo que tienen algunos pueblos como los incas, los mayas, los aztecas y también los de el Chacú, porque vamos a decirlo, y en esto estamos ya elucubrando una hipótesis, se habla mucho y hay algunas teorías que lo demuestran del origen asiático que tuvo el hombre americano, los pueblos originarios. Es por eso que vamos a encontrar algunas historias comunes en el libro el Popol Vuh de los mayas o otros libros que tienen su origen en Asia, donde hablan del diluvio, donde hablan de ese famoso árbol que unía el cielo con la tierra. Y de esta manera vamos a ver que hay una cierta similitud en la historia y en la cuna del pueblo que habitó esto que se denominó el Chacú. ¿Cuántos vivieron en esta región que está poblada desde hace unos 16.000 años? Nosotros arrancamos junto con los estudios del historiador López Piacentini, que había alrededor de 52 naciones que poblaban esto que era un lugar de caza, un coto de caza, de acuerdo con la denominación quechua. ¿Por dónde eran 52? ¿Por acá en sur? En lo que hoy se conoce como el Gran Chaco, es decir, el Chaco boreal, al norte del Pilcomayo, el Chaco central, entre el Pilcomayo y el Bermejo, y el Chaco austral, que sería lo que hoy estamos pisando, que estaban poblados por alrededor de 52 naciones, cada una de ellas con su respectiva lengua y sus respectivos dialectos. Sí. Pero bueno, ustedes preguntarán, ¿y dónde fueron a parar todos estos hombres que habitaban el suelo chaqueño? Y tenemos que llegar a la conclusión triste de que a la mayoría de ellos los hicieron desaparecer forzosamente cuando a partir del año 1521 empiezan a arrimarse las primeras embarcaciones españolas con Gaboto, por ejemplo aquí en la isla del Cerrito, donde se va a dar el primer choque cultural entre lo que eran los habitantes del Chacú y los hombres blancos que traían con mucha sutileza en una mano la Biblia y en la otra traían la espada. Y de esta manera se va a producir un hecho lamentable que hasta el día de hoy lo estamos sufriendo, lo estamos pagando, que es el exterminio de nuestros pueblos originarios. No solamente ocurrió en el Chaco, sino que también ocurrió en toda América Latina, ¿no? Empezando desde la zona de México, sí, hacia el sur, pero también ocurrió en América del Norte, con los Sioux, con las pieles rojas, y acá en el territorio de nuestro Chacú, había naciones que se caracterizaban por su pacifismo, como también había otras belicosas, que no eran las mayores, las más abundantes, pero que también eran
eran indígenas que no se dejaban atropellar. ¿Y existieron aquí también malinches, como existió por allá por México? Mire, en las distintas penetraciones que hubo hacia el interior del Chaco, desde 1600 en adelante, ya sea viniendo desde la zona de la precordillera, o por Tucumán, o por Santiago del Estero, o por Santa Fe, ellos incorporaron a lo que llamaron los indios mansos. Ajá. Es decir, indígenas que colaboraron con la penetración cultural de estas tropas, sí, que prácticamente estaban formadas por mercenarios, ¿no? Porque no lo hacían por amor a su patria, sino que lo hacían por algunos dinerillos que cobraban por cabeza de indios que entregaban, ¿no? Sí. Y bueno, en el Chacú, que también significa encuentro de naciones en la lengua quechua, o que también significa lugar donde se van a encontrar las civilizaciones, van a proliferar una serie de culturas que, si bien no dejaron testimonios en obras arquitectónicas como lo hicieron los incas, los mayas o los aztecas, fue no precisamente porque fueran menos desarrollados en cuanto a su inteligencia, sí, sino porque la naturaleza les brindaba tanto que no tenían necesidad de construir ninguna obra para traer el agua desde lugares remotos, se lo brindaba para la misma, reservarla en reservorios o de alguna manera lugares donde poder acumular el agua para los momentos de sequía. Y entonces, aparte lo poco que hicieron en cuanto a cerámica, el clima húmedo prácticamente lo fue diezmando y hoy quedan muy pocos testimonios, salvo los que se encontraron en las ruinas del kilómetro 75 o en la zona de Pampa del Infierno, que nos hablan de la presencia de una fauna que acompañaba al hombre en sus enterratorios. No nos olvidemos que el hombre del Chaco se consideraba parte de la naturaleza, no era uno más que venía a dominarla, sino que el hombre del Chaco era parte de la naturaleza. Y si cortaban un árbol, era como si le estuvieran cortando un brazo. Y si mataban un animal, era como si lo estuvieran matando a él. Es por eso que, de alguna manera, ellos tenían un dios en cada lugar del monte. Para ir a la pesca, le pedían permiso al dios de los peces. Para cortar un árbol, le pedían permiso al dios de los árboles. Y para todo, en cada lugar, un rito totémico que nos daba la pauta de esa cosmovisión que vimos al principio y que hizo que de alguna manera tuvieran una cultura tan rica que, a pesar de los avatares de la historia y de los castigos que recibió por parte del hombre blanco, se pudiera mantener y llegar algo modificada, por supuesto, hasta nuestros días. Profe, a mí me sorprende por ahí cuando escucho el relato suyo o de otros historiadores o historiadoras respecto de la forma en que, justamente la cosmovisión, en que veían lo que nosotros tanto, con tantas luchas, con tanto bregar, digamos, fomentar la igualdad y la equidad entre las personas, entre hombres y mujeres, como que en esa manera, digamos, de vivir, en esa cultura, era tan natural y tan simple, digamos, la cosa, que no había ni siquiera el nombre, digamos, de machismo, de feminismo, de igualdad, sino que era una cosa totalmente natural. Completamente una naturalidad, digamos, en eso. La ironía no existía. Claro.
Por lo tanto, había una educación que iba de generación en generación, donde había muchos rasgos de ecuanimidad, de solidaridad, de igualdad, de fraternidad, de amor al otro. Y de respeto a los ancianos, claro, también, ¿no? Los ancianos y los niños prácticamente eran, claro, los dioses de la tribu, ¿no? Acá empieza a aparecer el concepto de otredad, es decir, el otro soy yo, es decir, si yo le hago daño al otro, me lo estoy haciendo a mí mismo. Por lo tanto, había esa idea de respeto mutuo, recíproco, pero que indudablemente cuando había guerras por el territorio, entre ellos había mucha sangre que se derramaba, pero era precisamente por la lucha por el espacio. Luego, cuando vienen los blancos y tratan de inculcarle al indígena un sentido de pertenencia, un sentido de esclavitud, un sentido de que tú tienes que trabajar para mí, ellos van a reforzar los lazos de identidad de manera tal que, aunque sean pocos, van a resistir hasta la última gota de sangre con tal de no vender su dignidad, ni que haya malinches como las hubo en otras partes del continente. Claro. Por eso me parece que tenemos mucho que aprender de la cultura indígena, de los pueblos originarios, porque creo que ahí está la raíz digamos, de la buena aventura, de la bondad y de otros tantos valores que se han ido perdiendo precisamente con la llegada del hombre blanco. Y lo que es más irónico todavía es que cuando vinieron los españoles, cuando vinieron los portugueses, cuando trajeron la espada y las enfermedades que mataron a millones de indígenas, venía la iglesia con esa palabra evangelizadora, con esa idea de amaos los unos a los otros, sí. Y prácticamente lo único que hacía era bendecir las crueldades que se cometieron acá en América contra los pueblos originarios. Bien, profe, le agradecemos muchísimo, y esto de la continuidad de la historia en forma arbitraria también va a seguir. Eso se lo decimos también a la gente que nos escucha, que nos está viendo también en el canal 20 de Gigaret. Hay algo importante también para que mostremos hoy. Te doy la responsabilidad de que lo hagas tú. Que tiene que ver con este manual del cual estuvimos hablando hace la primera semana que usted estuvo por acá, que tiene también como protagonista al profe Eduardo Barreto, y que tiene que ver con algo realmente maravilloso, que es el darle el conocimiento y la información a chicos y chicas en el primer año de su secundario de nuestra historia local, ¿no? Porque se trata justamente del manual de historia que incluye la historia del Chaco, nada más y nada menos. Así que, y en este libro, que justamente, bueno, me lo está mostrando acá, aparece también toda la reseña y el conocimiento y el contenido del profesor Eduardo Barreto también, ¿verdad? Sí, hemos hecho una síntesis para primer año, un manual que abarca desde el 14.000 años antes de Cristo hasta el 2000. Hasta el 2000, bastante. Prácticamente la última parte lo dejamos para el tomo 2, que vendría a ser lo que fue el siglo XX, en todas sus magnitudes acá en el Chaco, que nos da para escribir muchas páginas, ¿no? Algo realmente maravilloso. Así que bueno, esperemos que
Se empieza a circular también en todas las escuelas, ¿no? Como currícula. Pueda llegar a las aulas y de esta manera los pibes, los profesores, tengan una visión más de cómo es o cómo fue la historia del Chaco a partir de lo que escribimos y a partir de las vivencias que tuvimos consultando a aquellos que nunca tuvieron voz. Claro. Es decir, los indígenas no necesitan que alguien venga a escribirle su historia. Acá en este tomo lo hacemos hablar a ellos. Exactamente. A los obreros, a los empleados forestales, a la gente del monte, que de alguna manera pueda expresar tanta riqueza que tiene desde la época ancestral, ¿no? Y por eso es que depositamos mucha confianza en este texto y esperemos que pueda servir para conocer un poco más la historia de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Profe, para la próxima entonces, ¿algo distinto o algo que vamos a empezar directamente con el Chaco en la época de la conquista, ¿no? Es decir, la llegada de los colonizadores y ese choque cultural que trajo como nefasta consecuencia la muerte y la desaparición de millones de seres que poblaban la selva o el monte chaqueño. Muchísimas gracias, profe. A ustedes. Cuando no recordamos lo que